Hoy iniciamos nuestro segundo tema y el tema es conciliación bancaria, que es un complemento del efectivo, es un complemento sobre la contabilidad de activos, ¿verdad? Y en particular de la contabilidad del efectivo. El efectivo se debe de manejar en banco las cantidades importantes de dinero para su mejor control y custodia, para su protección. Entonces, para esto tenemos instituciones financieras que ofrecen ese servicio de resguardarnos nuestro dinero para que nosotros podamos hacer nuestros pagos en el momento que lo consideremos necesario. Vamos a hablar de tipos de cuentas en el banco. En el banco tenemos diferentes tipos de cuentas, pero ahorita solo nos vamos a referir a dos tipos. El primer tipo de cuenta es la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente es un servicio mediante el cual nosotros entregamos nuestro dinero al banco y después nosotros vamos a sacar ese dinero a través de cheques. Con estos cheques, o sea, con este documento que llamamos cheque, nosotros realizamos pago y este papelito es una orden que le dice al banco: por favor, páguele al señor fulano de tal, ¿verdad? O a la empresa tal esta cantidad de dinero. Y lo toma, ¿verdad?, ese dinero de nuestras cuentas. Para esto nosotros hacemos depósitos y a través de los cheques que emitimos para pagar a terceros se va disminuyendo el valor que tenemos en nuestra cuenta bancaria. El segundo tipo de cuenta es la cuenta de ahorro. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente? Una cuenta corriente, primero los retiros se hacen mediante cheque y generalmente se utilizan para pagar a terceros. Mientras que una cuenta de ahorro generalmente se utiliza para guardar, para mantener dinero y obtener ganancias y genera intereses, nos está pagando intereses. En el caso de la cuenta corriente no nos paga intereses. Este documento que tenemos en pantalla es una minuta de depósito, en este caso del BAC de Nicaragua, y es un documento mediante el cual nosotros dejamos evidencia de que hemos depositado dinero en nuestras cuentas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Tenemos el nombre del depositante, tenemos la fecha y tenemos la descripción de qué es lo que se ha depositado. Actualmente este tipo de formularios ya no se usan, sino que más bien el formulario o la transacción la realiza el cajero y él imprime directamente y nos entrega un documento donde dice cuánto dinero depositamos o cuántos cheques depositamos. ¿Cómo se registra un depósito? Cuando nosotros hacemos un depósito en el banco, es porque hemos recibido dinero en la caja. Entonces, la transacción contable que vamos a hacer es un débito al banco, si se fijan en este ejemplo, por 15.500, contra un crédito a caja por 15.500. Después tenemos el cheque. ¿Qué es el cheque? El cheque es una orden de pago. Fíjense que este documento tiene la fecha, el lugar, dice la fecha, páguese a... Yo le estoy ordenando por medio de este papelito al banco que le pague a la persona que va a aparecer aquí el nombre, la cantidad en números, la cantidad en letra y la firma del dueño de la cuenta. Generalmente en las empresas se tiene dos firmas para un cheque y cuando es una cuenta personal pues solo lleva la firma de la persona principal, del dueño de la cuenta. Entonces, con la minuta de depósito se registran los ingresos y con los cheques se registran las salidas de dinero del banco. Aquí es cómo se registra un desembolso, un pago. Y entonces en este ejemplo vamos a suponer que estamos emitiendo un cheque para pagar a una persona a la que le compramos mercadería al crédito. Entonces voy a disminuir la deuda del proveedor haciendo un registro en el debe de la cuenta de proveedores
y voy a hacer un registro en el haber de la cuenta del banco por 5.000. Entonces aquí me tiene que dar sumas iguales, 5.000, 5.000. Y ahí tenemos, este sería el registro de un cheque. Como parte del control interno, cuando se emite un cheque tenemos que contabilizar esas transacciones. Entonces tenemos este documento que se llama comprobante de cheque. Aquí el ejemplo, lo que tiene aquí es el logotipo, ¿verdad?, de la empresa, comprobante de pago. Aquí yo pongo el cheque físico, el papelito, con papel carbón, ¿verdad? Y aquí voy a anotar el número de cheque, lugar y la fecha, aquí me pago, el valor, la cantidad y las firmas autorizadas. Y en esta zona del comprobante es donde voy a registrar el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, los parciales, el debe y el haber. Y aquí queda contabilizado entonces el cheque que he emitido. Por aquí abajo la firma de quién lo elaboró, quién lo revisó, quién autoriza ese cheque y en el momento que lo entregamos, quién recibe este cheque, que puede ser directamente la persona a la que le pagamos o puede ser alguien que llega a retirarlo en su nombre. Entonces generalmente también, además de la firma, le pedimos su número de cédula, la que queda anotada ahí. Las transacciones del banco las contabiliza contabilidad, pero además lleva un control de esas transacciones y aquí podemos ver un ejemplo. Entonces a este documento le vamos a llamar libro mayor auxiliar contable, en este caso libro mayor auxiliar de banco. Y si se fijan tenemos aquí este rayado, tenemos la fecha, el número de la transacción, la descripción de la transacción, debe, haber y saldo. Y entonces tenemos acá que el 1 de junio se hizo un depósito para abrir esta cuenta. ¿De dónde salió esa plata? De las ventas del día por 10.000 córdobas. 10.000 córdobas entraron al banco, ¿cuánto quedó en el banco? 10.000. El día 2 de junio se liberó o emitió el primer cheque. Y este cheque fue para pagar la renta del local donde estamos, donde tenemos el negocio, por un valor de 2.500. Entonces teníamos 10.000 menos 2.500, 7.500. El día 3 hicimos un depósito por las ventas del día 3 por 7.000 córdobas. Entonces teníamos 7.500 más 7.000, ahora tenemos 14.500. El día 4 de junio emitimos el cheque número 2 para pagar salario por 12.000 córdobas. 14.500 menos 12.000 nos quedan 2.500. Y el día 5 tenemos el depósito 3, ventas del día, por 14.000, 2.500 más 14.000, 16.500. Si se fijan, las entradas de dinero, todo lo que es entrada de dinero se va a sumar en la cuenta de banco, en el libro mayor auxiliar, y todas las salidas de dinero se van a restar en la columna del haber. Y vamos a ir reflejando el saldo en cada una de las transacciones. A esto le conocemos como libro mayor auxiliar. En este caso, el libro mayor auxiliar de banco. Cuando nosotros hablemos del saldo en bancos contables, vamos a estar hablando de este valor, o sea, el último valor que refleja la última línea en el saldo. Este es el saldo y generalmente vamos a necesitar este valor al final del mes para la preparación de la conciliación bancaria. Entonces, cuando yo diga saldo según contabilidad, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de este número que está aquí, que es el último que se haya registrado en ese mes. Saldo según contabilidad o saldo según el banco. Pero sabemos también que quien nos tiene guardado el dinero en este caso es ¿quién? Es el banco. Entonces observemos que
miremos bien aquí, que si nosotros llevamos nuestras cuentas, debe haber y saldo, también el banco va a llevar sus cuentas. Entonces tengo un libro mayor auxiliar que lleva los registros contables y tengo un segundo documento que se llama estado de cuentas, y este estado de cuentas es exactamente el mismo libro, nada más que este lo lleva el banco. Fíjense acá, tiene débito, tiene crédito y ellos le ponen el balance, que sería el saldo, la fecha de la transacción, la referencia, el código y la descripción de la transacción. Entonces este es un estado, esto está tomado en un estado de cuenta real de un banco. Sucede entonces que cuando nosotros hacemos transacciones, registramos transacciones, existe la posibilidad de que nosotros registremos una transacción y el banco no la tenga registrado, ya sea en ese mismo día o en ese mismo mes. El primer caso, el primer ejemplo de esa circunstancia sería un depósito en tránsito. ¿Qué es un depósito en tránsito? ¿Qué es un depósito en tránsito? ¿Qué es un depósito en tránsito? Un depósito en tránsito es dinero que yo llevo al banco. Vamos a suponer que hoy es 30 o 31, el último día del mes. Yo llego con el dinero de las ventas y llego donde el cajero del banco y le digo, aquí por favor deposíteme 10.000 córdobas. Pero ¿qué pasa? Pasa que son las 5 de la tarde y entonces el banco, sus operaciones ya cerró la caja. Sin embargo, hay algo que se llama caja diferida. ¿Qué es la caja diferida? Es una caja que va a recibir o va a realizar transacciones bancarias, pero como ya se acabó el día, ya cerró el día, entonces lo que va a hacer es registrar esas transacciones con la fecha del día hábil siguiente. Si fuera un viernes, entonces sería un registro el día lunes, y si fuera, por ejemplo, un miércoles, va a registrar la transacción con el día jueves, ¿verdad? Igual si fuera el caso de feriado, si va a haber un feriado intermedio, entonces hasta el siguiente día hábil que se inicie las operaciones, el banco. Entonces, repito, ¿qué es un depósito en tránsito? Es un depósito que está registrado en los libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque yo registré la transacción, la contabilicé porque yo fui a dejar el dinero hoy. Pero ¿qué pasa? En el banco no va a aparecer hoy. ¿Por qué? Porque yo llegué ya después de las 5 y entonces el banco va a registrar esa transacción, no como que recibió el dinero hoy, sino como que recibió el dinero el siguiente día hábil. Entonces ahí tenemos una diferencia. Nuestro libro contable dice que hubo un depósito, pero el banco dice que no ha habido depósito, sino que va a estar reflejado hasta el siguiente periodo. Segundo tipo de transacción en las que pueden no coincidir lo que tiene registrado, contabilizado el banco y lo que tiene registrado, contabilizado la empresa. Entonces, en este caso, Casa Pelas, ¿verdad?, que sería el dueño de la cuenta, emitió un cheque y este cheque lo entregó a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde o a cualquier hora, ¿verdad? Pero la persona que recibió este cheque no lo fue a cobrar y entonces yo lo emití hoy, pero la persona lo cobró 2 días después, 3 días después o cuando ella haya querido, ¿verdad? Entonces yo voy a registrar en mi contabilidad que tengo una salida de dinero, pero el banco no me va a reflejar esa salida de dinero. ¿Por qué no me lo va a reflejar? Porque todavía el banco no ha pagado ese cheque. Y como ellos no han entregado el dinero, entonces para ellos todavía este cheque no existe. Entonces, Casa Pelas, que es el que emite el cheque, tiene una salida de dinero, pero el banco
el BAC todavía no tiene esa salida de dinero. Segundo tipo de transacción. Ahora vamos al revés. Primero era el dueño de la cuenta contra el banco. Ahora es el banco contra el dueño de la cuenta. Nota de débito. ¿Qué es una nota de débito? Una nota de débito es una disminución de dinero que hace el banco de nuestra cuenta. ¿Por qué razón el banco disminuiría dinero de nuestra cuenta? Uno, porque nos entregó una chequera. Cuando nos entrega una chequera, por esa chequera nos cobra dinero. Por una certificación de cheque. ¿Qué es una certificación de cheque? Es un cheque que se le pone un sello en el caso del banco y que dice que ese cheque tiene dinero en efectivo y se puede cobrar. Tercero, por otros servicios bancarios que nosotros pudiéramos necesitar, un estado de cuenta, una transferencia bancaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese caso el banco hace una nota de débito. Generalmente los contadores no registran estas notas de débito sino hasta el siguiente mes. Entonces, como el banco hizo la transacción y Casa Pelas no la ha contabilizado, entonces la transacción, que es una salida de dinero, va a aparecer en el estado de cuentas del banco, pero no va a aparecer en el libro contable de Casa Pelas. A eso se le llama una nota de débito. Siguiente transacción, notas de crédito. ¿Qué es una nota de crédito? A diferencia de la anterior, la nota de crédito es una entrada de dinero. La nota de débito es una salida de dinero, la nota de crédito es una entrada de dinero. ¿Y por qué razón podría entrar dinero que haya sido depositado por el banco y que Casa Pelas no se haya dado cuenta? Entonces, una de ellas podrían ser intereses o mantenimiento de valor. Pero también podría ser abonos de clientes que todavía no se identificaron claramente y por lo tanto nosotros tenemos el dinero ahí, que llegó un cliente a pagar, pero no sabemos quién fue el que pagó. Entonces está ese dinero y ese dinero va a ser una nota de crédito. Está en el banco, pero Casa Pelas no lo ha contabilizado aún. Conociendo entonces que normalmente van a existir diferencias entre lo que dice el banco y lo que dice la contabilidad en sus transacciones del banco, entonces tenemos que preparar algo que se llama la conciliación. Y nosotros vamos a ver aquí dos tipos de conciliación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a comparar qué dice el banco en el libro auxiliar de contabilidad y qué dice el estado de cuenta. Segundo, vamos a clasificar las diferencias que determinemos y vamos a establecer si son depósitos en tránsito, si son cheques flotantes, notas de débito o notas de crédito. Voy a determinar el saldo según banco, según el estado de cuenta. A eso le voy a sumar los depósitos en tránsito más las notas de débito, le voy a restar los cheques flotantes y las notas de crédito, y el valor que me dé de esa suma, de esta fórmula, debe ser igual al saldo contable. A ese proceso le voy a llamar conciliación lineal. Entonces, veamos el formato de la conciliación lineal. Entonces, lo que acabamos de decir, tenemos el nombre de la empresa, conciliación bancaria, lineal, la fecha, saldo según estado de cuentas, más depósitos en tránsito, más notas de débito, menos cheque flotante, menos notas de crédito, y eso nos va a dar el saldo según el banco. Si hay una diferencia en este valor y lo que dice el banco, quiere decir que la conciliación está mala, está mal hecha, tiene un problema. El segundo tipo de conciliación se llama conciliación de saldo real. La conciliación de saldo real lleva más o menos la misma lógica
Y en el paso número 1 vamos a comparar las transacciones que están en el libro banco con las transacciones que están en el libro, en el estado de cuenta. Igual vamos a clasificar las diferencias, pero lo que cambia es la fórmula. Determina el saldo según bancos. A eso le voy a sumar los depósitos en tránsito y le voy a restar los cheques flotantes. Determina el saldo según contabilidad. A eso le voy a sumar las notas de crédito y le voy a restar las notas de débito. En el caso anterior, la conciliación lineal, su propósito era llegar del saldo en libros al saldo en el estado de cuentas. En esta conciliación, el objetivo es determinar cuánta disponibilidad real tenemos en el banco, lo que significa cuánto dinero podemos seguir pagando del banco en este momento. Entonces el formato es el siguiente: saldo según contabilidad más notas de crédito menos notas de débito, este es el fondo real. Saldo según el banco menos, aquí hay un error, vamos a corregir, es más depósitos en tránsito menos los cheques flotantes, y eso me va a dar el fondo real. Tiene que ser el mismo valor para los dos lados. Si estos dos números no me coinciden, el fondo real al final de las dos cuadritos, entonces hay un error o está mala la conciliación. Entonces observen, jóvenes, tenemos por acá libro auxiliar Banco en Córdoba. Esto es las transacciones que ha registrado la contabilidad. Y por acá tenemos el estado de cuentas del banco. Estas son las transacciones que ha contabilizado, que ha registrado el banco en su contabilidad. Entonces vamos ahora a hacer la conciliación. Si se fijan, partimos de aquí. El saldo que me está reflejando el estado de cuenta del banco es 30.490, mientras que el saldo que me está reflejando el libro auxiliar es de 10.980. Si estos dos valores coincidieran, no hay nada que conciliar. Quiere decir que todas las transacciones que se hicieron tanto en el banco como en la empresa son exactamente idénticas, entonces no hubiera nada que conciliar. Pero no es el caso. Tenemos un valor en los libros contables y un valor diferente en el estado de cuenta del banco. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero queremos saber a qué se debe la diferencia, o más bien a determinar las diferencias. Entonces, es importante indicar que esta columna del debe, que son las entradas de dinero según la contabilidad, va a corresponder a la columna del haber en el estado de cuentas. O sea, la columna contraria. Lo que es debe en la contabilidad va a ser haber en el estado de cuentas. ¿Y por qué sucede eso? Porque para nosotros, los dueños de la cuenta, este dinero es un activo. Mientras que para el banco, ellos están recibiendo dinero nuestro. Este dinero para ellos es un pasivo. Este dinero nos lo deben. Nosotros se lo estamos dando a guardar. Ellos nos lo deben a nosotros. Para nosotros es un activo. Para ellos es un pasivo. Ok, entonces primero vamos a conciliar estas dos columnas. Libro auxiliar del banco, estado de cuenta del banco. Y vamos a ver en cuáles son las diferencias que hay entre estas dos cosas. Entonces comienzo aquí, miro que aquí hay 23. 23, estamos iguales. 7.500. 7.500 es igual. 12.800, 12.800 es igual. Fíjense que estas son las mismas transacciones. Fíjense, depósito 3, depósito 3, depósito 1, pero sigo aquí y tengo 15.350, 15.350, pero ya aquí ya esta última ya no me coincide. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el depósito 5, que se hizo el 31,
y ese depósito 5 no fue registrado, no aparece todavía en el estado de cuenta, debería de aparecer el primero del mes siguiente, del 1 de enero de 2018, del 2 de enero, que es el primer día hábil. Y por este lado tenemos 13.000, que es un abono de cliente. Pero ese abono de cliente, ¿qué característica tiene? Que yo no sé quién fue, sé que es un abono de cliente, pero yo no sé qué cliente es, porque cuando llegó el cliente a hacer el depósito al banco no le puso su nombre, sino que lo que hizo fue mandar a su hijo, mandar a algún amigo, quien sea, que hiciera el depósito y no le pusieron el nombre del cliente. Entonces tenemos 13.000. Ahora vamos, ya tenemos identificada esta diferencia y tenemos identificada esta diferencia. Tenemos por acá el formato de la conciliación. Dice aquí saldo del estado de cuenta. Entonces aquí voy a registrar el saldo del estado de cuenta, que dice que son 30.490. Ahora necesito saber estos 14.000 qué tipo de transacción es. Entonces este es un depósito que todavía no aparece en el estado de cuenta. Entonces a esto le voy a llamar depósito en tránsito, DT. Esto es un depósito en tránsito. Y entonces yo tengo por acá los depósitos en tránsito. Aquí solo es uno, pero podrían ser más. Y aquí tengo 13.000. Aquí está el debe y el haber. Pero también podríamos ponerle, para facilitar, crédito. Para facilitar la comprensión, en este momento le voy a poner débito y crédito. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 13.000. ¿Y esto qué es? ¿Cómo lo voy a clasificar aquí en la conciliación bancaria? Entonces, en el caso de las diferencias que determinen en el estado de cuentas del banco, ambas van a ser notas. Pero si está en esta columna, va a ser una nota ¿de qué? De crédito, y si está en esta columna, va a ser una nota de débito. En este caso, la diferencia está en la columna crédito, y entonces es una nota de crédito. Entonces voy a escribir nota de crédito, aquí está el concepto, nota de crédito por 13.000. Ahora voy con el otro par de columnas. La columna del haber del libro, la voy a comparar entonces con la columna del débito. Y entonces tengo aquí 8.900 12.500, 6.700. Yo ya busco esta transacción y no me aparece en el débito. Busco 19.070. Aquí está. 15.000 no me aparece. 520 no está aquí. 670 no está aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Que tengo ahora cheque 3 y tengo el cheque 5, y estos dos cheques fueron emitidos pero no los han llegado a cobrar al banco. Entonces, estos cheques que están acá van a ser cheques flotantes. Ahora tengo acá cheques flotantes. Y aquí tengo otro cheque flotante. Entonces, fíjense, tengo 6.700 y tengo 15.000. Entonces, en mi conciliación, donde dice cheques flotantes, en esta línea voy a poner la suma de esos dos cheques. 15.000 más
perdón, no es 15.000, es 6.700 más 15.000. Y entonces dice que el cheque flotante yo tengo 21.700, que son 6.700 más 15.000. Ahora tengo por acá 520 y tengo 670. Todas las diferencias que determinen el estado de cuenta son notas, y en este caso, según la columna, sería una nota de débito. Entonces tengo 520 más 670, estas son notas de débito. Y entonces voy a buscar donde dice notas de débito, aquí está, notas de débito en la conciliación, y voy a sumar estos dos valores, 520 más 670. ¿En qué concepto están esas notas? Dice que hay 520 por unos cheques sin fondo. Si yo emito un cheque y ese cheque no tiene dinero para ser pagado, entonces el banco me cobra una multa. En este caso esa multa es de 520, esa es una nota de débito. Y aquí se compró una chequera nueva, porque ya se habían acabado los cheques, o como fue el caso anterior, está iniciando la cuenta, entonces necesito una libreta de cheques para poder hacer mis pagos. Y entonces voy a hacer la suma para completar aquí, dice saldo estado de cuenta más depósitos en tránsito más notas de débito menos cheque flotante menos notas de crédito, y tengo 10.980 que debería ser el saldo que dice el banco. Entonces tengo 30.490 según el estado de cuenta y 10.980 según el banco. Y aquí tengo mi primer. Estábamos señalando, ¿verdad?, que después de haber hecho los cálculos, verificamos que el saldo que tenemos acá, el saldo que tenemos en el estado de cuenta, 30.490, después de sumar los depósitos en tránsito, sumar las notas de débito, restar los cheques flotantes, restar las notas de crédito, nos da el saldo según contabilidad, que es este valor que tenemos acá, 10.980. El propósito de esta conciliación, la conciliación lineal, es llegar del saldo según estado de cuenta al saldo según contabilidad, o esta fórmula podría ser al revés. Podríamos comenzar del saldo según contabilidad y llegar al saldo según el estado de cuenta. Cualquiera de las dos formas es válida. El propósito entonces es igualar, saber que las transacciones entre el estado de cuenta y la contabilidad han sido debidamente identificadas, son estas que están aquí, y que son exactas, ¿verdad?, que no se ha manipulado la contabilidad desde ningún lado para ocultar algún tipo de transacción. Ahora tenemos por acá la conciliación bancaria de saldo real. En esta conciliación, el propósito es saber realmente cuánto dinero tengo disponible en el banco, cuánto dinero o por cuánto dinero puedo yo emitir cheques todavía. Entonces, voy a tomar los datos de aquí, desde la misma conciliación lineal, pero podría hacer directamente esta conciliación y no hacer la conciliación lineal. Entonces, voy a tomar los datos directos de la conciliación. Entonces, dice, saldo según contabilidad. ¿Dónde está el saldo de contabilidad? Aquí está. Más notas de crédito, más notas de crédito, son estas que están aquí, menos las notas de débito, menos las notas de débito, 1.190 en este caso, y voy a sumar ese valor.
Entonces tengo, según esta conciliación, lo que me está diciendo es que todavía tengo 22.790 Córdoba, por lo cual yo puedo emitir cheque. Vamos a ver si es cierto, si comenzamos con el saldo según el banco. Dice que el saldo según el estado de cuenta son 30.000. Le voy a sumar los depósitos en tránsito, que son 14.000, y le voy a restar los cheques flotantes. Dice que los cheques flotantes son 21.700. Recordemos que los cheques flotantes son los cheques que todavía no han sido cobrados por sus beneficiarios. Y aquí podemos observar entonces que a los dos lados me da el mismo valor. ¿Qué significa ese valor? Significa que tengo en el banco suficiente dinero para emitir cheques por 22.790. Y entonces tenemos acá la conciliación bancaria lineal y por acá tenemos la conciliación bancaria de saldo real.